Y le aprecio mucho a María del Rosario Piedra Ibarra que me tome la llamada. María, buenos días, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted cómo está? Muy bien, quisimos platicar con usted y le aprecio que me tome la llamada tan temprano, hoy, en este día en donde van a votar más tarde al nuevo o nueva ombudsperson. Y bueno, pues de entrada le pregunto cómo se siente y qué es lo que plantea usted para la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pues planteo que no voy a defraudar a las víctimas, es mi principal planteamiento, porque pues yo también he sido víctima, todas las familias que integramos el Comité Eureka sabemos lo que es que no se respeten los derechos humanos, y eso para mí es lo más importante, lograr que esta Comisión Nacional de Derechos Humanos, para lo que fue creada, realmente sirva para eso, para ir de mano de las víctimas, para defender los derechos, no solo en los casos tan graves como es la desaparición forzada, que es un asunto que lamentablemente no es cosa del pasado, sino que sigue vigente en este país, y aparte pues defender a todas aquellas capas de la población, sectores de la población que han sido vulnerados sus derechos, como son pues los migrantes, que también es un tema muy actual, las personas con discapacidad, las mujeres, los periodistas, en fin, o sea, es interminable la lista de violaciones a los derechos humanos que se han cometido en nuestra patria. Dígame algo, María del Rosario Piedra Ibarra, aspirante ya integrante en esta terna y pues que será votada en un ratito más en el Senado. Hay quien ve a la CNDH como una especie de contrapeso, hay quien lo ve inclusive hasta como contrapeso político, cuando creo yo que el contrapeso político sí tendría que venir únicamente de la oposición, pero hay quien lo ve como una especie de contrapeso político. Dado lo más reciente en esta llamada así cuarta transformación, pues no ha habido necesariamente un gran apego hacia la Comisión Nacional de Derechos Humanos, han rechazado recomendaciones, el presidente por primera vez no acudió a un informe de la CNDH. Si fuera usted la siguiente ombudsperson en este país, es una visión que comparte, tendría que ser un contrapeso, no tendría que haber, pues no sé, quizá una mayor capacidad de autocrítica desde el gobierno. Bueno, yo creo que tiene que ser crítica, autónoma y eficiente, eficaz, porque, o sea, nunca ha sido realmente un contrapeso en ninguno de los, y yo hablo por experiencia mía y de muchos otros personas víctimas de alguna violación. Sí, y esto nunca lo ha sido porque pues siempre fue una comisión nacional a modo, donde pues se emitían recomendaciones, pero si las autoridades son corruptas, pues no, obviamente salen sobrando esas recomendaciones porque no las van a aceptar y van a negar que ellos hayan violentado los derechos. Entonces todo esto tiene que realmente convertirse en eso, o sea, una instancia imparcial y que actúe con justicia. Si eso la lleva a ser un contrapeso, pues qué bueno, y eso es lo que esperamos. El tema es que hay gobiernos que niegan estas recomendaciones y particularmente este gobierno federal parece que las ha comenzado a negar. Antes, seamos francos, había una recomendación, la aceptaban, a lo mejor era como de oídos sordos, ¿no? A lo mejor como dar el avión, pues, María del Rosario Piedra Ibarra, pero este gobierno en particular, de plano, ha negado algunas recomendaciones. ¿Qué nos dice? Por ejemplo, el de las estancias infantiles, ¿se acuerda? Cuando la CNDH pues emite una recomendación por el tema de estancias infantiles, molesta mucho esto al presidente de la República y niegan de plano la recomendación. Bueno, eso no estaba yo ahí, sí estoy enterada de lo que sucedió, más no de todos los pormenores. Claro. Pero de lo que sí estoy enterada, pues fue de lo que nos sucedió a nosotros en los gobiernos pasados, que era una simulación. Como usted dice, a lo mejor lo oían, era de oídos sordos, y esto ¿cómo se le llama? Pues se le llama simulación. Acá, bueno, yo si llego a ser favorecida con el voto de los senadores para ocupar el cargo, pues obviamente yo no voy a permitir que sea una simulación, y que si una recomendación es justa y está fundamentada en la legalidad y el derecho de las víctimas, pues debe ser escuchada por quien tenga que ser escuchada, incluso por el presidente de la República.
Es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues no está ni para favorecer ni tampoco para perjudicar necesariamente a un gobierno, pero sí termina por ser pues una señal de cosas que se están haciendo mal. No es vinculante, ese es el grave problema, es como una especie de llamado a misa. Dígame usted qué opinión le merecería que usted diera una recomendación, vamos a suponer por el operativo en Culiacán, que terminó con 8 muertos, que terminó muy mal, que hay gente que dice pues hubo violaciones a derechos humanos al haber del Estado una omisión en la estrategia de seguridad, en la estrategia para hacer lo que hicieron en Culiacán. Le hace una recomendación al gobierno de la República y de repente sopas en una mañanera le dicen no al lugar, no la queremos, gracias por participar, pero pues no nos interesa la recomendación. Insisto, algo como lo que pasó con las estancias infantiles. Es difícil, ¿no?, trabajar con un gobierno así. Pues es difícil trabajar como se trabajó con los gobiernos anteriores. Yo diría que más difícil, porque fueron violaciones gravísimas a las que no se hicieron recomendaciones. Ahora, yo estoy de acuerdo con usted en lo que dice que una Comisión Nacional de Derechos Humanos no está ni para favorecer ni para perjudicar a un gobierno. Está para hacer justicia a las víctimas. Si esto favorece o perjudica a un gobierno es cosa aparte, ¿sí? Ese es el objetivo de la comisión. Y yo lo que viví en las otras en los sexenios pasados es que hubo violaciones gravísimas como asesinatos, desapariciones, y jamás hicieron ni siquiera una recomendación. Y cuando las víctimas se quejaban, bueno, tenemos el caso emblemático de la indígena, no recuerdo la etnia que era, esta Ernestina Rosario, que fue violada tumultuariamente por el ejército. ¿El caso de Songolica? Ese caso, sí. Hubo ahí muchas cosas, ¿no? También hay algunas versiones en donde no se pudo terminar por confirmar, pero sí, ciertamente eso pasó. Ajá. O sea, pasó la nota, no sé hasta dónde terminó el tema. Y murió la indígena, y la versión del ombudsman, o sea, ¿qué fue? Que había muerto de gastritis. Digo, son cosas muy delicadas, o sea, y eso es lo que no queremos que siga pasando. Y por eso reitero, no es ni para favorecer ni para perjudicar. Es para hacer justicia, y si esto perjudica al gobierno, bueno, eso es punto aparte, pues digo, se debe hacer responsable de las violaciones que haya cometido. María del Rosario Piedra Ibarra, es usted una institución, el colectivo Eureka ha estado ahí, ha estado permanente y ha sido un apoyo a múltiples víctimas de violaciones de derechos humanos. Sin embargo, también se le señala a usted pues un tanto cercana, simpatizante pues a la Cuarta Transformación o simpatizante del López Obradorismo. ¿Qué dice ante estas versiones, ante pues estos señalamientos? No estoy diciendo que el señalamiento sea culposo, cada quien puede pues tener la filia o fobia política que mejor le parezca, pero esto pues llama mucho la atención al pensar que una ombudsperson pues tiene que ser imparcial. Pues ese es el objetivo, ser imparcial. Yo puedo simpatizar con un proyecto y eso es independiente de la persona. No sé si me explique. Mire, o sea, yo quiero que en este país las cosas cambien. Sí. Y cambien a favor de todas esas del pueblo que históricamente ha sido violentado, sobre todo en aquellas capas sociales empobrecidas donde se exacerba la violación a los derechos humanos. Le pongo un caso, por ejemplo, no es lo mismo un niño o una niña que nazca con una discapacidad y que nazca en un área de pobreza extrema a un niño o una niña que está en un área acomodada, clase media alta. Ahí, o sea, no tiene a veces ni la información, porque no han tenido acceso a la educación, no han tenido la oportunidad de ver también a especialistas médicos, todo eso, y eso es muy grave porque el derecho, se acaba el caso sonado de esta niña Down, que acaba de ganar un juicio para que la acepten en una escuela, pues eso no debería ocurrir, pero ella tuvo al menos los medios, ¿sí? Y en las clases empobrecidas eso está carente de toda ayuda. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo quiero, transformar este país en favor del pueblo. Estoy en favor de un proyecto y no tanto de una persona.
y por eso es mi participación también, o sea, por eso elegí registrarme para dirigir este organismo y cambiar esto. Si esto no cambia, pues yo creo que la misma sociedad me lo reclamará, ¿sí? Pues le aprecio mucho y le deseo el mayor éxito, María del Rosario Piedra Ibarra, aspirante a la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ojalá que pues estemos en comunicación y platiquemos. Mucho éxito. Muchísimas gracias. Gracias, María del Rosario Piedra Ibarra, es la aspirante a la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.